compartido la presentación, que yo creo que sí. No, mira, me figura como borrador, ya lo habilito, porque en esa presentación, no sé si te acordás, Caro. ¿El año pasado? Claro, es para mostrarle así como esos grandes bloques en ¿Vos decís donde... que tenía toda la estructura del trabajo? no, no es la estructura del trabajo, es la presentación de la asignatura. Ah, no me acuerdo de eso. Bueno, espérate, ya lo publico. Ahí. Ahí está, queda publicado, en donde habla de los, o sea, presenta los tipos de educación, los aspectos, digamos, dentro de lo que es el rol docente y el trabajo de campo, como tres ejes de la asignatura. Listo. Así de última lo complementan con algunas observaciones de hoy. Bien. Me mata la cara de Georgina, que es la única que se ve. Yo no sé si es de susto. Bueno, sigue llegando gente al baile. Con tantos nombres, Laila, yo no sé, yo ya ni pregunto cómo se les dice. Carolina. Ahí está Carolina. Mientras no hagan ese comentario de las profesoras con el micrófono abierto, está todo bien. Hola, buenas noches. Buenas Hola, noches. Lucas. Una preguntita, ¿es necesario tener la cámara prendida? En algún momento sí, si ven que se complica a la hora, digamos, de poder escuchar fluidamente y de hablar fluidamente, se puede estar apagada. Bueno, Por las dudas, les voy comentando y eso ténganlo en cuenta siempre, salvo que sea un examen final. Este tipo de encuentros no son obligatorios porque todos entendemos que las complejidades o condicionantes contextuales, perdón por los gestos de fondo, bueno, son evidentes y a todos nos toca. Un momentito, ya vengo. Como les decía la profesora, no es obligatorio este tipo de encuentros. Hoy lo hacemos para informarles un poquito de cómo vamos a trabajar. Ustedes este año van a tener que presentar un trabajo y bueno, contarles brevemente en qué consiste ese trabajo. De todas formas, después ese material también se va a subir al Classroom. Entonces, el que por alguna razón no pueda participar hoy, lo mismo va a tener ese material. Queríamos aprovechar también un poco la ocasión para verles las caras sin barbijo, para conocerlos un poquito más. Pero no va a ser extensa la reunión de hoy y tampoco es que vayamos a abordar contenidos teóricos, sino es más bien un encuentro para que hablemos sobre cómo seguimos. Volví. Sí, Bueno, les estaba diciendo a los chicos que el encuentro de hoy era para contarles un poco cómo vamos a seguir trabajando y que de todas formas lo que tenga que ver con el trabajo también va a estar subido al Classroom. sí, todo, todo. Esas por ahí son las ventajas de la bimodalidad, que ustedes seguramente todo lo que vamos trabajando, todo lo que se va haciendo, sirve de alguna manera de insumo después para poder elaborar entrevistas, que es parte, digamos, del trabajo de campo que van a realizar. Y digo, todo esto sube de insumo para que ustedes entiendan que, por ejemplo, una ventaja de la virtualidad es la posibilidad de tener un espacio común y que facilita, por ejemplo, el compartir de manera fija, como para que ustedes la revisen en sus tiempos, en sus momentos y a su ritmo. Por ejemplo, algunos criterios, pautas, estructuras, digamos, que deberían considerar a la hora de hacer trabajos como este, en todo caso. Eh, bueno, ya vamos, mitad más uno tenemos. O sea que por ahí Para empezar, sí. Si todos pueden,
Digo, por ejemplo, como para que empecemos, Caro, y después de última damos margen a ver si se suma alguien más y empezamos a romper un poquito el hielo. Yo compartí un video muy cortito. ¿Lo pudieron ver? Sí. Sí, profe. Sí, sí, hola, buenas noches. Buenas Sí, noches. profe. Bueno, cuéntenme, porque venimos trabajando muchos aspectos que tienen que ver con el rol docente, con algunas dimensiones de análisis, con esas cualidades. Venimos, digamos, leyendo sobre algunas características básicas que tienen que ver con este oficio, esta tarea de enseñar, y me parecía que una forma de empezar a encauzarnos, digamos, o entender que son prácticas contextualizadas o situadas, como se llaman en general, desde el marco teórico, poder ver este video es muy sintéticamente reconocer que hay una pandemia que afectó fuertemente a las condiciones, digamos, en este oficio, y bueno, los quiero escuchar, los queremos escuchar. Bueno, voy yo, profe. Buenas noches, ¿cómo está? Te escuchamos, Miguel. Bien. Con respecto al video de la doctora Mariana Maggio, claro, corto, muy sintético, pero muy profundo, digamos, en el sentido de dejar en claro que cómo también todo el proceso de instalarse en un contexto de pandemia también ha sido difícil para los docentes, principalmente. Y hay un punto en el que ella se refiere, en donde dice que ahora en este mundo, esta globalidad no tiene a todos conectados, pero ahí sobre de eso también se siente un poco afectada porque en realidad ella también reconoce que esa conectividad no es para todos. Y eso es real, nos pasa, nos pasa en todos los contextos. Y bueno, pero también habla de cómo el compromiso del docente que está trabajando, digamos, para superar todas estas cosas hasta que en algún momento sea posible que los chicos estén, o estemos, mejor dicho, que somos alumnos todos de vuelta en la escuela, a pesar de que ahora en algún espacio como el nuestro, por ejemplo, nosotros tenemos 3 días de asistencia, pero en realidad hay algunos espacios que no logran todavía ni la presencialidad ni la conectividad. Y cómo el docente, a partir de ese problemita que se le presenta, cuando dice que tuvo que buscar nuevas formas y adaptarse a nuevas cosas, no dice nos movieron el piso, no es que nos están sacudiendo, nos han sacado el piso, y eso en realidad significa que ella está graficando cómo el docente se ha tenido que reinventar en todo sentido para poder llegar a los chicos. Y hasta con los colegas mismos. Eso es lo que entendí. Definitivamente. ¿Alguien más que quisiera hacer algún aporte? Yo quisiera aportar algo después de lo que Lucas. dijo ahí la doctora de lo que nos quitaron el piso. Ujú. Después como que dice que quiere reconstruirlo esta vez más fuerte para cuando regresemos a la presencialidad, regresemos a la escuela, ya estemos preparados para una situación como esta. Y la última frase creo que era de que esto era, o sea, había que darle una atención pedagógica. Esta es de relevancia. Y como dice Miguel, sí es importante, nos afectó a todos y nos tuvimos que adaptar. Se tuvieron que adaptar los docentes y nosotros como futuros docentes tenemos que tener en cuenta estos problemas que tal vez nos afecten a nosotros en el futuro. Ojalá nunca vuelva a pasar, por Dios, pero sí nos puede afectar. Así que hay que aprender Y a eso, Ada. seguramente, perdón, Hay Lucas, que aprender. seguramente No, sí, ese regreso ya nunca más. Esta actualidad, la pandemia, va a dejar huellas en la educación y nunca más vamos a ver a la presencialidad que teníamos antes. no.
se va a reestructurar de acuerdo a la situación actual, para que sea una modalidad así como la que estamos teniendo ahora nosotros, medio virtual, medio presencial. En realidad, estas aulas extendidas, esta bimodalidad, esto llegó para quedarse. Es como dice la profe Caro, o sea, no sería ilógico pensar que volvemos a la presencialidad como si nada hubiese pasado, porque en realidad hay lineamientos y marcos normativos que establecen una nueva forma de trabajo en las aulas, ¿sí?, que no remiten a un escenario físico exclusivamente, ¿sí?, sino que se entiende que esto lo que demostró es que las tecnologías educativas son mucho más importantes y enriquecedoras de lo que uno entendía, en tanto por ahí recursos de apoyo que uno utilizaba. Y por ahí creo que lo feo fue que fue muy abrupto empezar como a descubrir que hay muchos recursos y herramientas que son muy sencillos de utilizar y que definitivamente facilitan, promueven, ayudan, desarrollan, digamos, lo que es el proceso, o facilitan, digo, el proceso de aprendizaje, como también de enseñanza, y a su vez es como que hay un abanico de opciones muy amplias para todas las condiciones en las cuales nos encontramos todos. Digo, hay todo un repertorio de recursos materiales a los cuales por ahí a veces nos aferramos y nos quedamos como muy sujetos a esto porque, bueno, es lo que yo conozco y nada más. Y sin embargo, todo lo que pasó, digamos, al ser exclusivamente virtual, en realidad dio la posibilidad de preguntarle al otro y acercarme más al otro y decir, che, yo no sé cómo más hacer. No, mirá, yo trabajé de esta manera, digo, el compartir experiencias, que es un poco lo que buscamos hacer con ustedes mismos. Hoy se aprende más del par, ¿sí?, que de la figura del docente de alguna manera, o por lo menos nosotros buscamos potenciar eso. El hecho de la justificación de que ustedes aprendan a trabajar en grupo, en forma colaborativa, tiene que ver con esto. Está realmente comprobado de que potencia los aprendizajes y los enriquece como muchas otras opciones, pero los enriquece por sobremanera. Entonces sí es para valorar el esfuerzo que uno, digamos, hace, de todos, ¿no? No es solamente, no estoy hablando solamente del docente, sino que todos hacen para poder dar continuidad a estas prácticas educativas. ¿Alguien? Quiero Sí. preguntarle una cosita. Eso es lo que lo que acaba de decir usted sobre fomentar esta actividad social entre los compañeros. Me acordé de, por ejemplo, yo tengo unos primitos que ellos son niños, van a la escuela primaria y ellos no les interesa tanto la escuela porque no tienen tanta relación con sus compañeros. Entonces puede ser que esa necesidad de interacción necesita ser reforzada en esta modalidad, digamos. Puede que sí, pero ahí vos tenés un condicionante, Lucas, y tiene que ver con la edad, ¿sí? Cuanto más pequeños por ahí uno empieza a descubrir, digamos que uno por ahí no se acuerda en ese tipo de cosas, pero quizás lo estudien o quizás lo pueden hablar específicamente con la psicóloga, y hay toda una cuestión, digamos, como parte del desarrollo, donde uno tiene todavía un apego y es como que necesita esa contención más física, más concreta, ¿sí? Hay todo un nivel de desarrollo que uno va adquiriendo a medida que va creciendo, que permite generar o crear vínculos desde otro lugar y no tiene que ver tanto con la presencialidad. Por eso quizás les cuesta más y se ha observado mucho más dificultades en los más pequeños, y de hecho los papás, digamos, de chicos que han estado en ese periodo de aprestamiento y alfabetización en los primeros años, están como horrorizados y no saben por dónde encaminar la cuestión y dicen, bueno, en algún momento vamos a volver a la presencialidad y se van a acomodar las cosas. Eso es lo que dicen. Pero sí, definitivamente es una nueva forma de trabajo y que sí se puede impulsar. Obviamente es todo un reaprendizaje, porque hay un montón de cuestiones que tenemos que trabajar todavía para poder potenciar las nuevas formas de comunicación e interacción a partir de estas nuevas opciones que tienen que ver con la virtualidad.
Gracias, profe, por aclararme. Pensaba que hablaba en general o sea, la modalidad que usted mencionaba que era en general, no específicamente para nosotros, pero gracias. A ver, sí es general. Lo que pasa es que, bueno, digamos, nada es exacto, no es la receta, no es que para esto es así, y, ¿sí? Las miradas se van construyendo y las lecturas que uno va haciendo también son contextualizadas. Entonces, específicamente, quizás para un nivel uno puede aseverar algunas cuestiones porque es lo que uno viene trabajando. Las investigaciones también demuestran lo mismo. Entonces quizás es algo que uno lo ve más potenciado en lo que es la escuela secundaria o el nivel secundario y superior, ¿sí? Pero tiene que ver con el desarrollo ya del cognitivo, ¿no? Y las capacidades o competencias que tenemos y con las que contamos como para poder trabajar desde ese lugar. ¿Alguien más? Gracias, Lucas. De nada, profe. Somos tantos y nadie dice nada. Esto es peor que la presencialidad. A ver, ahí. Bueno, a ver. Bien. Yo quiero hablar sobre esto que mencionó primero nuestro compañero Carlos, o Miguel, no sé cómo le habían dicho, Miguel creo, que él mencionó sobre lo que es este mundo conectado, lo que habla Mariana Maggio. Para mí, en realidad, más que hablar del mundo en conexión en cuanto a lo que son las tecnologías, en realidad lo importante es la conexión entre la gente, la sociedad, y no solo en nuestra sociedad, sino también en ese despertar de la empatía para con todas las demás culturas, porque esto lo que está pasando es a nivel mundial. Después también algo que quería mencionar sobre lo que dijo Lucas, sobre las prácticas de enseñanza poderosa, en donde se habla sobre lo que nos deparará el futuro. Yo creo que en ese sentido hay dos cosas a tener en cuenta. Una es la inmensa deserción escolar que hay actualmente y que cuando tengamos que volver, bueno, nosotros estamos en otras condiciones ahora como estudiantes, pero yo hablo de los chicos que van a la escuela secundaria, cuando tengan que volver a clases, no solo los profesores van a tener que lidiar mucho más con los problemas que van a tener esos alumnos, no solo en cuanto a los conocimientos que están faltando actualmente, que no están adquiriendo, sino también con lo que sería el trabajo doble que va a hacer cuando vuelvan, porque hay chicos que pueden actualmente seguir las clases, hay muchos chicos que no pudieron seguirlas, y lamentablemente no se puede hacer que un grupo pase de curso, otro no pase, y hay que ver de qué manera se los nivela. Entonces hay que, en ese sentido también, reivindicar muchísimo el rol docente, porque va a ser un trabajo doble, triple, y ya hablando de otras cuestiones, por ejemplo, el tema económico, tampoco se está teniendo en cuenta esto. Y creo que es algo muy, muy importante también a tener en cuenta y valorar el trabajo que ustedes como docentes están haciendo, porque es muchísimo. Nosotros desde este lugar, yo por lo menos, mi hermana acá también, siempre hablamos de ese tema, lo valoramos mucho y les agradecemos porque la verdad que es muy, muy, no quiero decir valorable otra vez, pero no me sale en este momento otra palabra. Pero bueno, son muchas cosas a tener en cuenta, no solo en cuanto a problemas que van a tener los alumnos, sino también a lo que tiene que enfrentar el docente cuando esto medianamente pase. Me viene bien los comentarios y los aportes que estás haciendo, Carolina, porque, por ejemplo, quiero destacar algo. Digo, si te escucha alguien que viene de afuera, o digo, alguien que está como ustedes eligiendo la profesión docente, diría, no, no me voy a dedicar a esto porque el panorama es pésimo que se nos viene. Y sin embargo, por ejemplo, yo invito a tener y comparto que hay que empezar a tener otra mirada. Digo, no tengo la mirada de que no se aprendió nada, sino que en realidad hay que empezar a evidenciar que se están aprendiendo cosas diferentes y de otras formas también. Los contenidos definitivamente han marcado un cambio radical a partir del año pasado, que van más allá de la lógica de la disciplina. Creo que por ahí en algunas clases habrán visto que soy bastante enfática,
Y digo, no solo se enseña lengua y literatura, o por lo menos ustedes no van a enseñar solamente lengua y literatura. Y lo que puso en evidencia esta nueva modalidad a través de la cual enseñamos y aprendemos, justamente lo que demuestra es eso. Bueno, ¿qué es? A ver, ¿a dónde es necesario poner el énfasis? Y eso también demuestra cómo a través de la escuela y específicamente a través del rol que ustedes van a tener como docentes, van a tener la posibilidad de ir definiendo, ¿sí?, qué se enseña, cómo se enseña, para qué se enseña, a quién se enseña, dónde se enseña. ¿Sí? Son preguntitas que uno, si se las hace, no se va a sentir mal porque, uy, no alcancé a desarrollar el programa. Bueno, pero ¿qué hice? ¿Sí? ¿Qué ofrezco? ¿Qué promuevo? Digo, si en la medida que estamos tratando de desarrollar competencias como es el pensamiento crítico, la colaboración, la creatividad, la comunicación, me doy por hecha. ¿Se entiende? Que no quiere decir que tampoco vamos a hacer lo que nosotros queremos y no vamos a cumplir con un programa. Se entiende que ustedes pueden llegar a encontrarse con un programa modificado al final del cursado de una asignatura, en tanto que las condiciones no permitieron desarrollar un programa completo. Pero eso, ojo, no quiere decir que esté mal, quiere decir que uno va atendiendo condicionantes y se va ajustando a las posibilidades y condiciones en las que tiene que poder enseñar y promover el aprendizaje. Una Ahí pequeña quiero agregar aclaración. una cosita, Angie. Por favor, Caro. Toda esta situación también ha llevado a que debamos priorizar contenido. Todo lo que se había planificado para 2020, no todo pudo ser llevado a cabo y hubo que elegir lo que consideramos más importante. Y en esa priorización, no solamente se tuvieron en cuenta contenidos y saberes, sino también muchas veces, y especialmente en la escuela secundaria y también en la escuela primaria, obviamente, todo lo vinculado con lo emocional, porque realmente se estaba viviendo una crisis emocional muy fuerte y en ese sentido la literatura puede ser un gran vehículo para canalizar esas emociones. Así que los docentes de lengua, los futuros docentes de lengua, también tendrán que repensar sus prácticas y tal vez repensar la enseñanza de la literatura, no ya para estudiar autores y movimientos literarios y estilos literarios, sino también para acompañar a partir de la literatura en esta nueva realidad que tenemos. Precisamente hoy estaba buscando un material para ustedes que tiene que ver sobre eso y bueno, ya lo voy a compartir próximamente. Definitivamente, bueno, como decís, Caro, por ahí es algo que lo que les decía, me parece que el desafío hoy es volver a revalorizar la escuela desde lo pedagógico didáctico y pareciera que nunca llegamos al objetivo porque hay cuestiones socioafectivas que están siendo ponderadas, pero con razón de ser. Hay toda una situación de exposición que tenemos. ¿Se acuerdan que hablábamos algo de esto ayer? Bueno, esto de lo público y lo privado, digo, esta exposición que tenemos en estas circunstancias sincrónicas, donde definitivamente tenemos que priorizar lo emocional, como decía la profe recién. Definitivamente no es algo que podamos dejar de lado. Digo, todos somos personas, todos estamos en nuestros hogares, en nuestro trabajo, digo, estamos como multi-atravesados por nuestros roles. Ustedes van a escuchar de fondo ahora los gritos de mi hijo que acaba de salir de bañarse y se prepara después para comer, entonces digo, es inevitable por eso estoy apagando el micrófono cada vez que me callo, pero digo, no lo podemos dejar fuera, entonces enojarse con alguien, no entender los condicionantes de estas condiciones en las que nos tenemos que encontrar, sería ilógico, ¿sí? ¿Alguien más que quiera agregar algo respecto, bueno, a partir del video y de todo lo que venimos trabajando? Carlos, levantaste la mano. Eso sería una linda forma organizada de empezar a manejarlo.
Sí, lo que quería agregar yo con respecto a lo que dijo Carolina, es que en realidad el mundo, todos los contextos tuvieron que rediseñar sus actividades, no solamente la escuela. Y cuando ella decía que cuando esto pase, si Dios quiere, y volvemos a encontrarnos físicamente en la escuela y que los docentes van a tener un doble o hasta un triple trabajo para solucionar todos los problemas que ha generado esta distancia, esta conectividad o falta de conectividad, yo creo que también hay que tener en cuenta que en realidad, y como usted dijo anoche, que había escuchado de voz de una autoridad de educación, de los que nos visitan, de los que conviven con nosotros, es que siempre se está implementando una lucha en contra del analfabetismo, la lucha para erradicar el desconocimiento, la lucha para incluir, y yo creo que siempre, de siempre, como ustedes ya saben, yo soy mayor y yo he pasado por un montón de etapas, un montón de tipos de gobierno, proceso militar, y siempre, siempre se tiene o se muestra como bandera primordial, digamos, la lucha en contra la falta de educación o el analfabetismo. Y bueno, esto va a ser una nueva forma, porque nosotros a partir de esto, con esta pandemia, tuvimos que rediseñar. Yo tuve que rediseñar mi vida, mis actividades, mi esposa, mis hijas y todo el mundo. Nosotros ahora que estamos trabajando en grupo, que estamos conociéndonos y también vamos acomodando un montón de cosas y nos chocamos, tenemos diferentes maneras de pensar. Quizás los objetivos sean los mismos, pero agarramos diferentes caminos. Yo creo que esto de la educación constante siempre va a ser una lucha, no solamente ahora en esta situación de pandemia. El docente siempre que tiene que estar reinventándose y los alumnos acomodándonos, también reinventándonos para poder captar las cosas que nos tira el docente. Era eso. Gracias. Así es, Miguel. Jessica. Jessica, ¿habías levantado la mano? Jessica. Este es el momento en donde nos reímos en algunas reuniones, me parece sesión de espiritismo. ¿Me escuchan ahí? Se te escucha. Ahora sí. Que uno empieza a preguntar, Jessica, ¿estás ahí? Aquí estoy. Bien. Bueno, yo coincido un poco con las opiniones de mis compañeros. Creo que esto es todo un desafío, pero bueno, es un poco de lo que hablaba la característica particular de la educación, de que la educación no es algo estático, sino que está en constante cambio y evolución. Y bueno, y creo que estos desafíos la impulsan a evolucionar y a cambiar y a buscar nuevas formas para poder llevar el conocimiento. ¿Me escucharon ahí? Sí, perfecto. Sí. Entonces, bueno, creo que en parte, por ejemplo, a mí el tema dual me sirve porque yo no podría presenciar todos los días las clases. Entonces, tiene sus pros y sus contras. En mi situación particular me viene bien porque como yo no puedo participar siempre de las clases presenciales, esto me facilita poder estudiar. Bueno, eso creo que también forma parte de todo este contexto, porque obviamente es social, digamos, y es cultural, no escapa a ninguno de nosotros, y definitivamente por las condiciones en las que tenemos que desenvolver todos los roles que nos toca, esta bimodalidad, bueno, en algunos casos nos favorece, en otros no tanto, pero seguimos sujetos a, digamos, a estas condiciones, ¿sí? Hay que ver, digamos, porque ustedes me preguntan a mí, y estando con mi hijo colgado,
ustedes me preguntan y yo prefiero estar en la presencialidad, o por lo menos porque no puedo tener un lugar de la casa aislado mientras él sepa que está la madre cerca, ¿sí? Entonces, digo, hay que ver desde dónde se lo mira como facilitador, favorecedor y obstaculizador, que quizás esto un poco que ponían, digamos, en tela de juicio de qué se aprende, cómo se aprende, si es mejor o no. En realidad, tomo lo último que decís, que tiene que ver con, va más allá de si se aprende mejor o no que la presencialidad, sino esta idea de poder proyectar y reaprender o proponer nuevas formas a partir de esto que tenemos. ¿Alguien que quiera agregar algo más? Yo quiero agregar algo, si es que se me da la palabra. Maylen. Yo el año pasado fue mi último año de secundaria y fue un año desastroso porque nosotros como promo, como todos los años, teníamos muchos planes por hacer y yo me acuerdo que cuando empezó la pandemia estuvimos 1 o 2 semanas sin clases, sin recibir nada de ningún profesor, sin tener una burbuja, un grupo de WhatsApp donde podamos recibir notificaciones sobre qué va a suceder con el colegio. Y yo me acuerdo que durante todo el año el problema de siempre era que, por ejemplo, teníamos una plataforma que se llamaba Moodle, donde subían las tareas, las teorías, y nadie entendía nada, porque no estábamos acostumbrados a la lectura, a la conversión de textos por nuestra cuenta. Estábamos más acostumbrados que un profesor nos lo explique de frente, que haya esa charla, esa conversación. Entonces, yo me acuerdo que muchas veces siempre el problema era de que, no, que es culpa del profesor. Y ahí quería concordar con la compañera Carolina de que lo que ustedes hacen, por ejemplo, en el caso de, viéndola ahora la profesora Guillermín, muchos profesores tienen hijos y no pueden estar separados de sus hijos, y muchas veces el alumno, más en la secundaria, que en esa etapa rebelde que no nada nadie, se enoja con el profesor, de que el profesor no, porque él trabaja para esto, me tiene que enseñar. Entonces nunca nos damos cuenta parte de lo que hay detrás del profesor, porque claro, en la presencialidad es una cosa, pero el profesor también necesita seguir trabajando ahora en este tiempo desde su casa para darnos una mejor experiencia y una mejor enseñanza, por así decirlo. Y también concuerdo con la compañera Jessica de que, por ejemplo, a mí en lo personal, también me sirve este sistema dual de tener clases presenciales y clases virtuales, porque hay veces de que, por ejemplo, en la presencialidad no me quedó claro algo y a veces preguntarlo por mensaje no me resuelve de todo la duda. Pero también, como dice la profesora Guillermini, tiene sus pros y sus contras dependiendo de qué lado uno se encuentre. Y eso nada más quería decir yo. Gracias, Maylen. Hago una preguntita. Tengo varias manitos levantadas. ¿Eso es porque se olvidaron de sacar la manito? Eso para que lo tengan en cuenta. Cuando uno levanta la mano, si ya participó y no la vuelve a bajar. Si no, queda ahí la manito levantada. Lucas, ¿vos volviste a levantar la mano? Sí, volví a levantar la mano. Bueno. Yo no la levanté primera vez. No, pero no hay problema. Estás como Miguel con los primeros corajudos que rompieron el hielo. Le demos la palabra a Ariana y después continuas vos. Ariana, te escuchamos. Y después continúa Lucas. Buenas noches, no sé si me escuchan. Sí, Quería sí, agregar algo de lo que estaba diciendo mi anterior compañera, y es que la verdad es que cuando comenzó esto de la pandemia, muchas instituciones, en realidad nadie estaba preparado, y costó con el tiempo que se adapten tanto los docentes como los alumnos
los adolescentes cuesta que entiendan que esta es una modalidad distinta y que tienen que tener paciencia hasta acostumbrarse. Yo no tuve la posibilidad de pasar por la pandemia porque me egresé eh, un año antes de que comenzara todo esto, pero tengo amigos que sí están en la secundaria y la están transitando, y por la experiencia de ellos, que me tomo el trabajo de preguntarles cómo va su educación, me explican que el año pasado fue un año muy difícil en el cual no tuvieron la posibilidad de aprender casi nada, porque los docentes lo único que hicieron fue mandar trabajos y había docentes que no explicaban sus actividades. Entonces se sentían confundidos y no entendían cómo iba a ser, a comparación de este año, que es la bimodalidad, en la cual pueden comprender las clases que envían de manera virtual, de manera presencial, porque se toman el trabajo de explicarlas de manera presencial lo que envían de manera virtual. Entonces el conocimiento que adquieren es algo más, por así decirlo, más estable. Entonces, bueno, eso quería agregar, digamos, la situación de los docentes también es algo que por ahí un adolescente no se pone a plantearse, de que un docente tiene familia, no se pone a plantear que un docente puede tener situaciones en el hogar que no le permiten mantener una charla como la estamos teniendo. Se lo toma más con diversión o cosas así. Y, y es algo que por ahí ellos no se plantean y tienden a ir a atacar al docente, algo que no deberían hacer. Deberían tomarse el tiempo de comprenderlos, porque las situaciones para todos no son lo mismo. Y bueno, eso quería aportar. Gracias. Gracias, Ariana. Lucas. Sí, primero quiero preguntar una cosita. Bueno, si bien nosotros casi la mayoría antes estábamos en la presencialidad, ya existían instituciones que eran únicamente virtuales, que ofrecían carreras a distancia. Estas instituciones se podrían considerar como un sistema educativo no formal, ¿verdad, profe? Digo, La antes de toda educación, la pandemia. Antes de toda la ¿cómo? pandemia. Antes de la pandemia. Sí, ya existían Bueno, estos sistemas virtuales. Esos sistemas y sí, la esas educación a instituciones. distancia tiene un formato que no es lo mismo que esta modalidad virtual que estamos atravesando en la escolaridad. No es igual. Tiene una serie de características que, claro, que implica todo un procesamiento y un trabajo, digamos, que es más sistemático o informatizado, que no lo tiene la virtualidad. Lo puedo buscar y te lo puedo pasar, Lucas, para que vos conozcas cuáles son como las características específicas de lo que es la educación a distancia. Obviamente hay algunas de esas cualidades que tiene la educación a distancia que se comparten o que uno las puede identificar en estos entornos virtuales de enseñanza y de aprendizaje, pero no es lo mismo y en realidad aparecen dos cosas. Uno, que responde a la educación no formal, sobre todo pensando, y hace muchos años que existe la educación a distancia y tiene que ver con esto de posibilitar procesos formativos para aquellos que por cuestiones de tiempo, de espacio, de lo que fuere, ¿sí?, les permite formarse. Y en realidad también está contemplada como una modalidad del sistema educativo a fin de poder garantizar, ¿sí?, esa permanencia y egreso dentro del sistema, como para que eso lo contemplen. Pero la modalidad virtual, como nosotros la estamos transitando, es mucho más flexible y con características que se adecúan a un formato presencial y quizás más tradicional en la enseñanza. Bueno, gracias, profe. Y de ahí quería pasar a otra pregunta. Si es que, bueno, se desestabilizó todo el sistema convencional, digamos. Y yo tenía la duda de que si
la pedagogía estudia los procesos formales de la educación. Si es que la pedagogía, en respuestas a esta pandemia y a la necesidad de la virtualidad, si es que tuvo que prestarle más atención a los procesos no formales de la educación. En realidad, esto te lo contesto yo, lo que me parece a mí, que no está muy alejado de lo que plantean. Pararse desde las pedagogías críticas, que es como hoy se fundamenta el hecho de encarar estas nuevas prácticas pedagógicas, en realidad es volver a revalorizar los diferentes contextos de aprendizaje, ¿sí? Y potenciar el aprendizaje recuperando los distintos tipos de educación. No sé si contesta tu pregunta, pero digo, nunca es en soledad que se da la educación formal. Es más una cuestión de negar o no visibilizar o exponer cómo atraviesa lo informal y lo no formal a las prácticas escolares. No, sí responde, tenía mi duda de que si en contexto de pandemia como que se hubo una unificación entre los aportes obtenidos de la educación no formal y los de la educación formal para hacer como híbrido, digamos. Por ejemplo, como yo mencioné, la educación a distancia, si tomó aportes de, por ejemplo, resultados de qué tal era la educación a distancia, qué resultados daba, y eso junto con otros tipos de aportes. No, eso es lo que te decía hace rato por ahí, Lucas. En realidad está lejos de poder compararse una forma y otra de trabajo. Sí. Lo voy a buscar, porque lo tengo, ¿sí? Y te lo voy a pasar, porque sí me parece interesante, digamos, que por ahí te quede más claro. Por eso te digo, no lo tengo así como a mano, ni tampoco de memoria, pero sí es como un formato que es más específico. Entonces, no es la misma forma de trabajo y es como que lejos está de poder compararlo. Es como que, bueno, si uno lo piensa, diría, bueno, a ver, ¿qué tomamos de la educación a distancia que podría llegar a potenciar esta modalidad virtual? Pero no es lo mismo. O sea, es un contexto que está planteado de otra manera. De hecho, por ahí la mirada está puesta en cómo la virtualidad refuerza, ¿sí?, los procesos de aprendizaje, sobre todo, desde o mejor dicho, pensándolo como una potencialidad en tanto recurso, ¿sí? Esta virtualidad como un recurso para reforzar los procesos de aprendizaje, garantizando esa igualdad de oportunidades en el acceso, la distribución del conocimiento, si ustedes quieren, ¿no? Pasa más por ahí. ¿Alguien más había levantado la mano? De nada, Lucas. Yo. Carolina. Bien. Sí. Más que nada no sé si le servirá a Lucas esto, pero para comentarle un poco sobre lo que es la educación a distancia. Yo actualmente estoy cursando otra carrera bajo esta modalidad. Ya la terminé de cursar en realidad, estoy nada más trabajando sobre mi tesis, y algunas características que puedo mencionar para que se pueda notar la diferencia con la forma en la que actualmente nosotros estamos trabajando, es que, por lo menos en la universidad donde yo estoy estudiando, la educación es muy autoasistida. No hay mucha interacción con el docente. No existe la clase en la que nosotros podemos verle la cara a nuestro profesor, por ejemplo. Directamente nos envían lo que serían las tareas, las teorías, los plazos de entrega tienen que cumplirse a rajatabla. Lo que es el tema de trabajos es muy individual, no se trabaja en forma grupal, es muy poco lo que se puede hacer en grupo. ¿Qué más? Bueno, exámenes son presenciales, eso sí. Después aranceles muy elevados. Y bueno, principalmente lo que destaco es esto, el hecho de que es muy autoasistido todo. Y las clases que hay, en la que por ahí podemos llegar a conocer al docente, es una clase anterior al examen final, en donde quizás nos dicen, bueno, a ver, ¿tienen alguna duda? Este es el momento.
pero después no hay un acompañamiento de parte del profesor. Y en cuanto a lo que serían los trabajos prácticos, te ponen directamente la nota, muy pocos hacen una devolución, y la devolución sí se marca el error, pero más que nada con aspiración de parte del profesor a la mejora siempre. O sea, hay como cosas positivas más que lo negativo. O sea, no te dicen esto está mal, sino a esto lo podés mejorar así. Eso me pasó por lo menos en todas mis materias. Pero es como muy, muy pobre el labor del docente en este tipo de modalidad, por lo menos desde mi experiencia. Yo tuve que estudiar muchísimo, aparte de lo que es mi carrera de base, para poder estar a la altura de esta carrera universitaria, porque es como que tuve que estudiar yo y prepararme yo sola. Así que bueno, esas son algunas de las características que puedo tomar. No sé si será en mi caso en particular o las universidades trabajarán de la misma manera, pero sí tengo Carolina, todas las cosas sí, en mi universidad son así. bueno, esa es, digamos, es como una experiencia. Por ejemplo, sí te puedo decir que es característico de la educación a distancia el que haya un tutor. Imagínense que acá no tenemos tutor. ¿Sí? Ustedes se manejan con cada docente, como el docente puede y como, digamos, por los distintos medios, y es así. Y sin embargo, eso garantiza la educación a distancia, por ejemplo. Vos quédate tranquilo, Lucas, que yo te prometo que te busco, que es cortito, hay un documento que sé que es cortito y que habla de eso, entonces lo comparto ahí para que lo tengas a mano y lo tengan a mano todos. Bueno, muchas gracias, compañera, por la ayuda y por la información. Y gracias, profe, de vuelta. Todo suma. ¿Alguien más? Si no, me parece que por ahí, así, no, yo dije que nos íbamos a extender hasta las 9, cosa de no complicarlos a todos, que sabemos que es un horario, bueno, a pesar de, digamos, de que es nuestro horario, queremos ser respetuosos con las posibilidades de conectividad. Y queríamos, con la profe hoy, hablar un poquitito de por ahí las condiciones de cursado. Yo, la verdad que había dado por hecho que había subido una presentación de la asignatura y me di cuenta que no. Miren qué bueno que es volver a revisar y todavía seguía como borrador, así que hoy van a ver que es un video muy cortito donde van a ver como presentación de la asignatura que está organizado como en etapas, en donde tiene que ver con algunos aportes teóricos en relación a los tipos de educación, que es algo que hemos mencionado, pero que sí vamos a trabajar desde el marco teórico, o por lo menos despejar dudas y aclarar características específicas de estos diferentes contextos de aprendizaje en el que ustedes pueden llegar a insertarse laboralmente el día de mañana, como así también poder tener algunas herramientas teóricas que les permitan a ustedes no solo conocer y comprender el rol docente, sino poder analizarlo, y esos elementos, digamos, sumados a algunas herramientas o técnicas, digamos, de investigación, como es la entrevista, por ejemplo, que vamos a desarrollar en algún momento para elaborar un trabajo de campo que está propuesto y planteado desde la práctica 1, para poder justamente conocer estos diferentes ámbitos en el que podrían llegar a desempeñarse como profesores de lengua y literatura, que nos lleva, obviamente, a desafiar esta modalidad. El año pasado, por ejemplo, que fue exclusivamente la virtualidad, no fue tan sencillo, digamos, acceder a una de las pautas que está planteada dentro del trabajo de campo, que es la observación, y de hecho este año también está bastante complicado porque las escuelas son muy reticentes a recibir a estudiantes, dadas las condiciones y los protocolos que cada uno, digamos, tiene en cada establecimiento, por lo cual creemos que la etapa de observación no sería, digamos, una opción, pero sí la de indagación a través de cuestionarios, entrevistas, de análisis de documentos. Veremos qué tenemos, digamos, a mano, pero para poder llevar a cabo un trabajo de campo que lo que implica es poder conocer distintas modalidades o contextos de aprendizaje, ya veremos qué características se incluirán, y al mismo tiempo ese rol o ese perfil de docente para ese contexto en particular. Algo que sí queríamos empezar a dejar en claro y planteado desde hoy,
es que estos trabajos de campo están planteados de modo grupal. O sea que aquel que viene trabajando en forma individual hasta el momento, es muy importante que empiece a plantearse, ¿sí?, ese acercamiento o esa interacción con otros compañeros a fin de poder empezar a establecer trabajos de grupo. Y la idea es que ya empiecen a conformar grupos de trabajo, a partir de lo cual puedan empezar con una, digamos, a desarrollar una primera etapa del trabajo en grupo, que es poder armar toda una argumentación en relación al rol docente, a esas categorías de análisis, a esas características de contextos particulares, ¿sí? Digo esto porque con la profe Manzanares siempre pensamos que una buena opción de desarrollar prácticos integradores, que sumen a lo que es la elaboración de un informe final y a ese trabajo de campo, tiene que ver con el desarrollo teórico y hacerlo de manera grupal, con el fin de poder, como decía hace rato, potenciar el trabajo en equipo, digo, alivianar un poco las cargas. Sabemos que es como que todos nos piden cosas y no sabemos a dónde disparar. Bueno, acá les damos la posibilidad de que se organicen en grupos, de que armen propuestas grupales. Entonces, por ejemplo, si en el grupo nos organizamos y yo digo, bueno, a ver, yo preparo este material teórico, yo esto y aquello, y entre todos armamos, ¿sí? Una argumentación. Esa es una opción. Y eso va quedando ya como insumo para después utilizarlo o reutilizarlo para el trabajo final. Así que bueno, vayan teniéndolo en cuenta. Algunos de los grupos que ya vienen trabajando, por lo menos conmigo en otras asignaturas, y dicen, profe, nosotros nos quedamos fijos para todas las materias, bueno, entonces es importante que me manden un mensajito privado con el listado para que podamos armar grupos definitivos, que eso va a ser muy importante. Caro. Sí, también sería importante que tengan claro qué es lo que se propone hacer en este trabajo de campo que deben presentar. Ustedes van a tener un objetivo bien concreto este año, que es indagar el rol docente en contextos no formales de aprendizaje. Por supuesto que van a ir viendo teorías sobre eso, sobre qué es la educación no formal. No es que de una los vamos a mandar a que averigüen sin tener una idea de qué es esto. Pero sí tienen que tener claro que la idea es que ustedes puedan indagarse otros ámbitos en los que puedan enseñar el día de mañana cuando ya sean docentes, y que no tiene que ser la escuela secundaria común por la que ustedes han transitado, sino buscar otros contextos, ¿sí?, que podrían ser talleres, podrían ser, por ejemplo, otras modalidades, como educación en contexto de encierro, domiciliaria, también indagar un poco sobre estas nuevas condiciones de trabajo en la virtualidad, pero tengan claro que la idea es conocer otros contextos diferentes de la escuela secundaria común que ustedes conocieron, ¿sí? Eso que quede bien clarito desde el comienzo, por favor. Y si ya tienen los grupos conformados, como vos decías, Ángela, que vayan compartiendo ya en el Classroom, para que vayamos organizándonos. Sí, sí, totalmente. Levantó la mano Jessica, después Ariana. Sí, mi duda sería, nosotros tenemos una última evaluación o vamos a tener otras evaluaciones, los trabajos prácticos tienen nota, esa es mi duda, o sea, con respecto a la nota, ¿cómo sería? A ver, todo el proceso se va valorando. Las valoraciones son estimativas y siempre se hace una evaluación numérica porque, digamos, cuando uno tiene que acreditar, eso es con nota, y todo el trabajo que ustedes vayan haciendo van a ver que sí, que van recibiendo una nota, toda esa nota se promedia al finalizar el cursado. Y si bien práctica es, a ver, tiene examen final, o sea, ustedes lo que hacen a lo largo del año es acceder a la regularidad del espacio curricular,
pero sí tienen que rendir el examen final. La diferencia es que en práctica, en teoría, la forma de trabajo debería responder a una modalidad de taller, ¿sí? Que es algo que lo van a trabajar con la profe Manzanares, y bueno, tiene sus características que quizá por ahí no se cumple a rajatabla en estas condiciones, pero bueno, vamos a intentar promoverlo. Lo que quiere decir es que de alguna manera quien aprueba el trabajo de campo ya lo único que tiene que hacer es defender ese trabajo que realizó durante, digamos, durante el cursado, y esa defensa se hace a partir de un marco teórico, que por eso les decía, o sea, hay todo un trabajo previo de ir preparando ese marco teórico, que es el insumo a partir del cual después ustedes analizan esos datos que se recaban de estos distintos contextos, además de, digamos, que existen además de la escuela común, y en eso consiste, pero notas sí tienen. De hecho, para que lo tengan en claro, todas las valoraciones que se hacen, todos los trabajos que ustedes hacen, tienen una valoración. Quizás uno pone, no sé, bien, muy bien, digo, y eso después lo va traduciendo en una calificación, que es lo que nos exigen dentro de las cuestiones administrativas y formales. Ahí les hago una aclaración. Ustedes en esta materia van a tener, por un lado, trabajos que les va a pedir la profesora Ángela y por otro lado, trabajos que les puedo pedir yo. Al final, todo se suma. Ustedes deben tener para regularizar la materia 75% de trabajos prácticos aprobados, incluidos los de la profesora Ángela y los míos. A eso se suma también la evaluación del trabajo de campo, que el trabajo de campo sí, eso es condición ineludible para regularizar la materia. Ustedes deben realizar el trabajo de campo. Nadie regulariza la materia si no realiza el trabajo de campo. Y después de la realización del trabajo de campo, después de la socialización, tienen la instancia del examen final, que es una defensa de ese trabajo. O sea, si ustedes tienen aprobado el trabajo de campo, podemos decir que ya tienen casi asegurada aprobar la materia. Casi digo por las dudas, no va a surgir algo ahí, algo imponderable, pero ustedes ocúpense de los trabajos prácticos que nosotros les vayamos pidiendo y especialmente la elaboración del trabajo de campo. ¿Sí? Por ahí, reforzando un poco lo que dice la profe Manzanares, tengan en cuenta que todos los trabajos que nosotros vamos realizando son insumos para el trabajo de campo, ¿sí? Es todo ese marco teórico conceptual de referencia a partir del cual ustedes van a analizar y a realizar el trabajo. ¿Se entiende? Esto es lo que dice la profe, digo, no se asusten de que no es que yo les voy a dar 20.000 trabajos, la profesora por su lado también 20.000 trabajos, no, en realidad habrán visto que es una forma de trabajo mucho más quizás amena, más de discusión, de debate, por eso es que por ahí vamos a ir programando, les vamos a ir avisando quizás una semanita antes, de cuando, o sea, la idea es dejar como 2 semanitas, e ir proyectando un encuentro de cada 2, 3 semanitas, un encuentro sincrónico, ¿sí? A fin de poder ir despejando dudas e ir cerrando algunas etapas, digamos, aclarando el panorama para que podamos llegar, digamos, a fin de año con todo bien cocinadito. ¿Mm? Recomendación, ahí que te escucho, Jessica, que también estás con el niño dando vueltas. Cuando uno no está hablando, cierren el micrófono. Eso es para cualquier lugar donde ustedes estén compartiendo espacio virtual, tengan en cuenta eso. Milagros. Perdón, Jessica, no sé si querías agregar algo más. Sí, no, quería dar las gracias solamente. No, está bien. Gracias por preguntar. Milagros. Milagros. Bueno. Hola, profe, disculpe. ¿Me escucha? Sí, sí se escucha. Sí, te escuchamos. Bueno, mi pregunta era, las tareas, los trabajos que manda usted, que la profesora Manzanares, ¿hay que enviarlos al mismo Classroom, o sea, a la misma plataforma, a la misma clase?
A ver, formas que sean o sea, diferentes de las dos. Lo que pasa es que Porque- automáticamente a nivel institucional se crearon cuentas, digamos, por aparte. Y hay cuestiones que la profe tiene que trabajar desde el específico, ¿sí? Que seguramente cuando ustedes les envíen, ustedes van a contestar a ese. Cuando sea el trabajo final, ahí ya vamos a unificar a dónde ustedes van a subir el trabajo, ¿sí? Por las dudas. Sí, Pero en yo les había dicho que no era necesario que lo envíen al Classroom tuyo, Ángela, porque se va a saturar de información. Tengan en Sí. cuenta que estamos en mayo, después en septiembre va a ser un solo libro de documentos, entonces por eso les pedía que me lo manden a mi cuenta personal, ¿sí? Para evitar saturar ese espacio. De todas formas, yo después voy a abrir un Classroom de práctica de mis trabajos, y de todas formas vamos a tener también espacios compartidos, pero para estar un poco más organizados los vamos a hacer así, por separado. Si ya lo enviaron al Classroom la profesora Ángela, no importa, bueno, déjenlo ahí, pero para los próximos trabajos ya me los envían por privado a mí o al Classroom que yo haga de práctica profesional. ¿Queda claro? Ah, bueno, sí, clarísimo, muchas gracias. No, de nada. Sí. De todas maneras, digamos, este tipo de cuestiones que se vayan planteando en general, cuando recién empezamos se les aclaró que tenemos la posibilidad de tener esto de espacios compartidos o áreas compartidas, ¿sí? La pedagógica y digamos, del campo general y disciplinar, o sea que hay muchas propuestas y ustedes van a ver que en algún momento, antes de que termine este primer cuatrimestre, hay un trabajo que tenemos pensado con esta idea que, como les decía hace rato, de que a ustedes les permita dejar organizado todo un marco teórico para el segundo cuatrimestre, de manera tal que ya por lo menos avancemos desde ese lugar en el trabajo, en el informe que tienen que hacer sobre ese trabajo de campo. Así que todo eso se va a ir informando con el debido tiempo y el recaudo de que ustedes sepan a dónde se sube la información, a quién, cómo, cuándo. Todo eso vamos a tratar de cuidarlo en la medida de lo posible. ¿Alguien más había levantado la mano? Sí, profe, yo. Fátima. Sí, le quería consultar algo. A mí ya no me figura el Classroom de práctica profesional de su materia, de la parte suya, digamos. ¿Eso me estás preguntando a mí? Sí, es porque no me aparecía y si me podía volver a invitar para ingresar. Ah, bueno, yo ya te agrego. No hay Bueno, problema, yo ya te agrego. gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya estaríamos en horario, eso hacemos las pedagogas, somos tac, 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 así con los horarios. Levantó la mano Ariana, Micaela. Dejamos así como 5 minutitos para preguntas, así ya podemos cerrar. Profe, sobre el... Uy. Micaela, Ariana habían levantado la mano y esperemos, Caro, ahí un ratito, Carolina. Sí. Yo, profesora, tenía una consulta. Yo, aparte del profesorado, tomo clases en una escuela de manualidades. ¿Qué tipo de, o sea, qué tipo de formación sería no formal, informal? Esa era mi pregunta. A ver, ¿vos trabajás, decís, en una escuela de manualidades? No. Yo tomo clases Sí. en una escuela de manualidades. Bien. Tomo clases de... No sabés lo bien que viene tu pregunta. Claro, algo que es fundamental. Sí o sí, y esa es condición sine qua non, digamos, todo el trabajo de campo se tiene que realizar en diferentes contextos de aprendizaje que no sea la escuela común, pero que sea específica del área de lengua y literatura. O sea, no es que voy a observar cualquier espacio. Sí o sí tiene que ser
pertinente a la disciplina en la que ustedes se están formando. Porque la idea es que ustedes puedan acceder a conocer el perfil de un docente que trabaja en estos diferentes contextos de aprendizaje. ¿Quedó claro? ¿Chicos? Sí, muchas gracias. De nada, gracias a vos. ¿Micaela? Profera, por respecto al Classroom de prácticas, a mí nunca me llegó la invitación ni nada, así que era para saber si me podía unir. Perdón, justo estaba, ya te agrego, Micaela, no te hagas problema. De todas maneras, Perfecto, por gracias. favor, quienes por ahí no están incorporados en alguna asignatura, manden mail al profesor correspondiente y por la asignatura correspondiente. Si ustedes me dicen, profe, ¿me puede agregar? Conmigo tienen 3 asignaturas. ¿Sí? Es mucho. Entonces, digo, especifiquen, porque hay algunos que no cursan todas las asignaturas, entonces por ahí pueden hacer eso. Vos, Micaela, yo ya te agrego, así que no te hagas problema. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, Eso puede estaríamos ser un cerrando, no. entonces. Bien, sí, ya estamos en condiciones de cerrar, estamos en horario. Se agradece la participación, se agradece de los que se animan, digamos, a participar, a hablar. Esto va a seguir siendo un espacio para debatir. Obviamente nos vamos a poner un poquito más rigurosas a partir de los próximos encuentros con la profe Manzanares, que va a ser el hecho de que uno quizás pida la palabra a alguien en particular, porque todo esto también es parte de un proceso de aprendizaje y de valoraciones que uno va haciendo en el desarrollo de lo que es la asignatura, por las intervenciones, por las pertinencias en los aportes y demás. Así que bueno, digo, no se asusten, tampoco digan, no me voy a conectar nunca más en práctica, porque si no la profesora me puede llegar a decir que hable yo y no me interesa. Sino que esto tiene la idea de poder prepararlo. Ustedes acuérdense que uno no está evaluando, pero sí está promoviendo procesos de aprendizaje, así que en la medida que puedan, aprovechenlo. Doy una última palabra, que habías levantado la mano. Ay, se me fuiste. Sofía creo que levantó la mano. Sofía, sí, Sofía había levantado la mano. Sofía. Perfecto, me parece muy bien. De hecho, me acabo de dar cuenta que no lo grabé, pero sí. No, creería que no. De todas maneras, sí, subilo. Yo no tengo problema, no sé buscar. No, no hay problema. Bueno. Bueno, chicos, quedan desocupados. Espero que la próxima ya los Un encuentre gusto como mucho verlos. más entusiasmados, porque sí, la verdad que es cierto que es lindo verles las caras así. Así que tengan muy buenas noches y con los que nos toca mañana, nos vemos mañana. Nos Que vemos, estén muy bien. profes. Adiós. Gracias, Buenas profe, noches. nos vemos.